Descubierto el increíble secreto. Jefa del FBI arrestada, por tomar sol en su propia piscina. La noticia estalló como pólvora en el barrio. En la pantalla del televisor, el reportero no podía contener la incredulidad. La jefa del FBI, Clara Martínez, arrestada por tomar el sol en su propia piscina mientras su comunidad enfrenta crecientes tensiones sociales. Rosa Martínez sintió un golpe seco en el estómago. Su hermana, la mujer que siempre había sido un modelo a seguir, la que había luchado para salir adelante, ahora era el centro de un escándalo que se siente en cada rincón de su barrio hispano en Los Ángeles. En un giro, la vida que había construido con dedicación, ahora podría desmoronarse. Rosa se sentó en el sofá, sus manos apretaron el borde con fuerza. ¿Cómo era posible? Clara siempre había sido la más fuerte, la más decidida, la abogada capaz de vencer cualquier desafío. Pero ahora, la imagen de su hermana relajándose en una cómoda tumbona, ajena a la realidad de su comunidad, le parecía una traición. El eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. La ética y la perseverancia son lo más importante. ¿Qué pasaría con esos valores si Clara cae en desgracia? Rosa se sintió atragantada entre el miedo y la confusión. Los murmullos de sus vecinos invadieron su mente. ¿Cómo pudo hacerlo? Ni siquiera piensa en los demás. La mirada acusadora de su amiga Rosa, la gorda, se quedó grabada en su mente, mientras trataba de reconocer el orgullo que una vez sintió por la vida de su hermana. La verdad era que el orgullo ahora se había transformado en un profundo dilema moral. Con cada segundo que pasaba, la pena en su pecho creció. Siendo madre soltera, Rosa ya se enfrentaba a desafíos diarios para darles a sus hijos las oportunidades que ella no tuvo. Pero ahora, estaba enredada en un escándalo que amenazaba con arrastrar a su familia al abismo. Bajo la presión, se encontró pensando en dos cosas: proteger a su hermana y asegurar el futuro de sus hijos. La decisión la aplastaba. Después de todo, ¿cabe la traición en una familia en la cual los valores se han defendido a capa y espada? La presión aumentaba mientras la imagen de Clara, con su cara solemne y mirada desafiante, continuaba apareciendo en cada noticiero. El dilema se instaló en su mente con un dolor punzante, balanceándose entre el deseo de proteger el legado familiar y el compromiso de defender la verdad. Las dudas la perseguían, mientras pensaba si de verdad conocía a su hermana. ¿Qué más escondía? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia no disminuía. Cada comentario de sus vecinos y cada titular nuevo en la prensa agudizaban su incertidumbre. Mientras imaginaba cómo su madre, con lágrimas en los ojos, se sentiría al escuchar que su hija es arrestada, una nueva revelación golpeó su mente. El arresto de Clara había sido orquestado por un rival dentro de la misma agencia. En medio de esa intersección de sentimientos, Rosa se sintió atrapada. El conflicto interno se tornó una bola de demolición. Estaba Clara en la línea de fuego por algo que no había hecho, o había fallado en los principios que tanto había defendido. El aire se volvió espeso a su alrededor, y la urgencia por actuar creció en su ser. Todo parecía un juego sucio, y estaba lista para tomar el control. ¿Hasta dónde llegaría Rosa por su familia, por la verdad y por la justicia? La última pregunta resonó en su mente mientras en su pecho latía una mezcla de determinación y miedo. Cada segundo contaba, pero el momento culminante aún no había llegado. La historia apenas comenzaba, y la verdad se hallaba al borde de la revelación. Rosa se levantó del sofá, la decisión de actuar comenzaba a tomar forma en su mente. No podía permitirse caer en la parálisis de la duda, tenía que averiguar la verdad detrás del escándalo que envolvía a Clara. Su hermana había sido siempre un faro de fortaleza,
y no quería que esa imagen se desvaneciera. Aunque sus conocimientos en derecho eran limitados, la determinación de proteger a Clara le daba un enfoque claro. La primera tarea sería investigar la historia que rodeaba su arresto y descubrir quiénes eran los verdaderos culpables. Con un nudo en el estómago, se dirigió a su computadora, una conexión a la realidad que jamás había anhelado. Revisando artículos de noticias y entrevistas, comenzó a buscar cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Llenó su mente de datos, registrando nombres de los oficiales involucrados y de posibles rivales que pudieran haber querido arruinar la carrera de Clara. La tarea era monumental, pero cada clic era un paso más cerca de la verdad. Las horas se convirtieron en una tormenta de información que la absorbía. Las palabras se mezclaban en su cabeza mientras se desplazaba por el dominio de la información, cruzando datos como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaban encajar. Sin embargo, en la profundidad de su diligencia, no podía dejar de sentir el peso del juicio comunitario. Cada rumor y cada crítica que encontraba eran ecos de comentarios que sus vecinos hacían a sus espaldas. La gente las miraba como si fueran un símbolo de debilidad, como si el escándalo de su hermana se reflejara también en su propia vida. De repente, encontró un nombre que le hizo despegar de su silla: Juan Corrales. Un agente en la misma división que Clara, conocido por sus ambiciones desmedidas y sus métodos poco ortodoxos. Rosa recordó meses atrás cuando su hermana había mencionado a Juan con desconfianza, litigando sobre su ética. Ese hombre podría ser la pieza clave en este rompecabezas. La obsesión por desentrañar la verdad se transformó en una necesidad casi desesperada. Después de recopilar todos los detalles posibles, decidió que la conversación con Clara no podía esperar más. Se sentó frente a su hermana en la sala de espera de la prisión, las dudas cernidas en su mente como sombras. ¿Era el momento adecuado para mencionar a Juan? ¿Estaba dispuesta a desafiar tanto a su hermana como al sistema para descubrir la verdad? Mientras Clara la miraba, la determinación de Rosa se fortalecía, y lo único que podía oír era el latir acelerado de su corazón. La charla comenzaría con preguntas triviales, asegurándose de establecer un tono que no fuera hostil. Sin embargo, Rosa sabía que la conversación tomaría un giro inevitable hacia la verdad. Las palabras que intercambiarían no solo darían forma al destino de Clara, sino que también marcarían un hito en su propio desarrollo personal. Cada descubrimiento pujaría en la dirección de un nuevo camino, uno que requeriría no solo fortaleza, sino también una fe renovada en lo que representa la justicia. Mientras se acercaba el momento de enfrentarse a la verdad, Rosa sentía que una nueva corriente de determinación se apoderaba de ella. Sería la hora de enseñar a su hermana a no ser solo la abogada que todo lo sabe, sino también a actuar con humanidad y valor ante un sistema que podría haberla traicionado. Sin embargo, para que eso ocurriera, Rosa debía estar lista para lo que descubrirían. ¿Podría Juan ser capaz de lo que sospechaba? Este solo pensamiento era suficiente para agitar su estómago. El momento de la confrontación estaba cerca. Un giro que podría cambiar el curso de no solo la vida de Clara, sino la de ella misma. ¿Podría Rosa convertirse en la voz de la verdad que se alzara en medio de tantas sombras? Y en caso afirmativo, ¿qué precio tendría que pagar por ello? El sudor comenzó a recorrer su frente mientras proyectaba en su mente lo que iba a suceder. Las respuestas no iniciarían sin antes enfrentarse a Clara. Una vuelta inesperada estaba por ocurrir. La habitación de la prisión era fría y austera, el aire pesado por la tensión acumulada de las horas. Rosa respiró hondo mientras cruzaba la mirada con Clara. Una mezcla de amor y preocupación se dibujaba en sus rostros. La conversación comenzaría como un río tranquilo, pero en el fondo, ambas sabían que las corrientes más fuertes estaban a punto de desbordarse. ¿Cómo estás, Clara? Rosa empezó intentando desprenderse del peso que la atormentaba. Las trivialidades iniciales le permitieron suavizar el ambiente, pero la ansiedad de lo que tenía que revelar aumentaba con cada segundo. Clara esbozó una sonrisa forzada. No estoy mal, considerando las circunstancias. ¿Y tú? ¿Cómo ha estado todo en casa? Rosa sintió el ardor acumulado en su pecho.
Había tantas cosas que deseaba compartir, pero el tiempo no era su aliado. Es complicado. He estado siguiendo algunas cosas sobre tu caso. El ceño de Clara se frunció. ¿Qué quieres decir con siguiendo cosas? El momento había llegado. Rosa se armó de valor, sintiendo cómo su voz se fortalecía. He estado investigando, Clara. Hay algo que necesito que sepas sobre Juan Corrales. Un silencio pesado llenó la sala. Los ojos de Clara se tornaron serios, su atención completamente capturada. Rosa, yo no quiero que te involucres. No es seguro. Aquel comentario hizo que un hormigueo recorriera la piel de Rosa. La advertencia solo avivaba su determinación. No puedo quedarme de brazos cruzados. Te han estado mintiendo. Creo que Juan tiene algo que ver con esto. La respuesta de Clara fue inmediata. Un destello de incredulidad y miedo surgiendo en su rostro. ¿Cómo puedes decir eso? Es un buen agente. ¿Firmeza en su carácter o ambición desmedida? Rosa contraatacó, la frustración palpitando en su voz. Tú misma has dicho que no confías en él. Sus métodos son cuestionables. La conversación se tornó más intensa y dolorosa, cada palabra una daga que atravesaba sus corazones. Rosa sintió que estaba luchando no solo por Clara, sino por sí misma. El remolino de emociones y verdades ocultas comenzaba a soltar las amarras que la habían mantenido atada a una vida de complacencia. Clara dejó escapar un suspiro. Sus ojos nuevamente se desvincularon de Rosa, como si buscaran respuestas en una realidad que no existía. Lo que estás sugiriendo es grave. Si lo afirmamos, ¿quién nos va a escuchar? Es el FBI, Rosa. La voz interna de Rosa resonaba con firmeza, instándola a seguir adelante. Porque la verdad necesita ser escuchada, Clara, incluso si estamos solas en esto. Nunca creíste en la impunidad. A veces hay que desatar una tormenta para limpiar el aire. Las palabras de Rosa reverberaron por la habitación, como un eco del renacimiento que necesitaban ambas. Era más que una conversación sobre un escándalo. Se trataba del desafío a un sistema corrupto que se mantenía en pie gracias al silencio. Rosa tomó un respiro profundo, preparándose para el siguiente paso. Tú eres la abogada, pero yo tengo el tiempo y la energía para seguir este camino. Juntas podemos hacerlo. La mirada de Clara se iluminaría con un tenue brillo de esperanza, pero también con un abrumador temor. Eso no es solo un camino, Rosa. Es una guerra. Y el enemigo no es cualquiera. No solo se trata de salvarme, se trata de alzar la voz en un sistema que podría devorarnos. Consciente de la magnitud del desafío, Rosa sintió por primera vez que la incertidumbre podía ser su aliada. La conexión que habían establecido no era solo un acto de protección, sino un descubrimiento de su verdadero potencial. Lo que antes era una sombra, ahora se iluminaba con la posibilidad de empoderar su vínculo, en lugar de causarles daño. Rosa asintió. Su voz se tornó más firme. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, Clara. Tal vez, al hacerlo, finalmente me descubriré a mí misma. En ese instante, ambas entendieron que sus vidas estaban entrelazadas en una red compleja que iba más allá del escándalo. La verdad emergía como una espada que cortaría la inercia de su existencia. Mientras el reloj avanzaba, Rosa se dio cuenta de que este paso no solo había reavivado su relación con Clara, sino que también despertado en ella un sentido de propósito que nunca supo que llevaba dentro. El eco de la revelación se tornó más fuerte, resonando en su interior mientras la conversación giraba en torno a los pasos concretos a seguir. Sin embargo, el camino adelante no sería fácil. Una sombra se cernía, y la presencia de Juan Corrales se dibujaba en el horizonte como un adversario formidable. Esa misma tarde, después de su encuentro, se sentaría frente a su computadora una vez más, tal vez no solo para buscar información, sino para trazar un plan. La determinación de Rosa se convertía en un grito mudo ante la adversidad. Sin embargo, lo que aún no sabía era que la guerra que se avecinaba revelaría secretos en su propia vida que nunca imaginó enfrentar. Y entre esos secretos, la pregunta retumbaba en su mente.
¿Podría realmente soportar la verdad que estaba a punto de descubrir sobre sí misma? Rosa se sentó frente a su computadora, las luces de la pantalla iluminando su rostro pálido. La determinación palpitaba en su interior, pero el miedo se filtraba en cada rincón de su mente. Sin embargo, no era el temor a Juan lo que más la angustió. Era la posibilidad de enfrentar verdades sobre sí misma que había evitado durante demasiado tiempo. En medio de esta tormenta, tomó una decisión. No iba a permitir que el pasado la definiera. Mientras tecleaba, su mente navegaba entre la información de Clara y la oscura red de corrupción que envolvía a Juan Corrales. Cómo se había dejado guiar por las apariencias y la confianza ciega. Lo recordaba con una mezcla de rabia y desilusión. Esos recuerdos se transformaron en un catalizador para su crecimiento personal. Con cada clic, Rosa se sentía más poderosa, más capaz. La búsqueda de la verdad no solo se trataba de salvar a Clara. Representaba una búsqueda de su propia identidad, un intento de liberarse. Estudió los correos electrónicos y documentos que había recolectado, conectando los puntos entre las operaciones de Juan y las decisiones comprometedoras que se tomaban en la oscuridad. No podía ignorar más lo que él representaba. Un símbolo de todo lo que había tolerado por comodidad. Un espejo que reflejaba su apatía. Con cada descubrimiento, una parte de ella se despertaba, ansiosa por actuar. Años de conformismo eran arrojados a la basura mientras la resolución se apoderaba de su esencia. Rosa sabía que necesitaba hacer más que solo recopilar información. Debía planear cómo usarla eficazmente. Con este objetivo claro, trazaría una estrategia que no solo protegería a Clara, sino que la transformaría a ella misma en una investigadora astuta y decidida. La conversación que había tenido con Clara volvió a su mente, especialmente la parte donde su amiga mencionaba que el camino era una guerra. Rosa sonrió ante la idea. Ahora era el momento de meterse en el juego, pero con su propio tablero. Sabía que no podía hacerlo sola, y su primera tarea sería formar un equipo de aliados. Las primeras horas posteriores a su encuentro con Clara, las pasó organizando sus pensamientos. Comenzó a llamar a contactos, buscando personas que podrían ofrecerle información o apoyo. En cada llamada, su voz se volvió más firme, la confianza creció, y cada sí resonaba como un clavo que sellaba su determinación. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que su vida estaba fuera de control, que su papel estaba limitado a la observación. Ahora estaba en el centro de la acción. Cuando terminó sus llamadas, sintió que el poder de la acción la transformaba. Se convirtió en una orquestadora de su propio destino, conectando las piezas de un rompecabezas que más tarde revelaría verdades devastadoras. Sin embargo, también era consciente de que cada movimiento podría tener consecuencias imprevistas. A la mañana siguiente, con una mezcla de nerviosismo y emoción, se preparó para salir. La idea de reunirse con un viejo contacto, Marcos, la llenaba de ansiedad. Él tenía información que le podría servir, pero también era un hombre repleto de sombras en su propio pasado, y Rosa no podía permitirse confiar ciegamente. La posibilidad de enfrentarse a él le recordó que no solo estaba en juego la seguridad de Clara, sino su propia integridad. Al entrar al café donde habían quedado, su corazón latía desbocado. Tenía que mantener la cabeza fría. Mientras se sentaba en la mesa, Marcos la saludó con una sonrisa cautelosa pero intrigante. La conversación comenzó de manera trivial, pero ambos sabían que habían llegado allí por razones más profundas. Rosa lo miró a los ojos, sintiendo que este encuentro podría marcar el inicio de su verdadero camino. No era solo una búsqueda de justicia, era el principio de un viaje de autodescubrimiento. En sus entrañas, una voz susurraba que el momento de la verdad estaba cerca, y que lo que descubriera en su conversación podría alterarlo todo. Marcos, empezó Rosa, su voz firme. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Juan Corrales. La tensión estaba en el aire. La revelación de lo que estaba a punto de oír podría ser tanto un alivio como un horror. ¿Y si lo que descubriese fue la chispa que encendiera una venganza aún más profunda? Rosa sintió que el aire se volvía denso.
La dirección de la conversación había cambiado en un instante, y la mirada de Marcos solo intensificó su nerviosismo. Mientras esperaba su respuesta, su mente se agolpaba con preguntas. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Cuánto de lo que iba a escuchar la afectaría como persona y como profesional? Marcos hizo una pausa, considerando cómo encajar las palabras necesarias. Rosa podía ver en sus ojos que la carga de información era pesada. Faltaban las palabras que podrían despejar su camino, y al mismo tiempo, definirlo de maneras inesperadas. Desde su silla, se forzó a mantenerse presente, sintiendo cada centella de desafío vibrar en su ser. Juan no es lo que parece. Empezó Marcos finalmente, con un tono grave que hacía eco en la mente de Rosa. Él tiene conexiones que se extienden mucho más allá de lo que imaginas. Lo que compartí contigo antes, solo rasca la superficie. El impacto de las palabras de Marcos reverberó en su interior. Lo que conocía, las pequeñas piezas que había ido armando, comenzaban a desplomarse en su mente como un castillo de naipes. Sabía que había peligros más oscuros anidando en el corazón de su enemigo, y esa revelación era, de alguna manera, un alivio y una nueva carga. ¿De qué hablas? Dímelo todo, exigió Rosa, el deseo de conocer la verdad desatando una furia contenida, y un deseo de control que nunca antes había sentido. Marcos se inclinó hacia ella. Digamos que hay cosas que involucran al gobierno. La corrupción en su círculo es más amplia. Hay nombres de personas que nunca imaginarías involucradas. Pero también, hay algo más. Su voz se desvaneció, dejando un eco de incertidumbre. Rosa sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Lo que podría descubrir no solo amenazaba su propia vida, sino que también quería saber hasta qué punto había estado involucrada en la incertidumbre que la rodeaba. La búsqueda de transparencia la estaba llevando por un camino oscuro, pero, en su corazón, sabía que ese camino era el único camino hacia su propia redención. «Necesito saberlo, Marcos. No puedo seguir así», insistió, su determinación tornándose una demanda. «Hay una grabación que podría comprometer a Juan, a su grupo. Pero para conseguirla, tendríamos que adentrarnos en lugares donde la lealtad se mide en sangre», relató él, su expresión reflejando un sincero preocupación. Rosa asintió. La posibilidad de conseguir una prueba sólida le ofrecía una chispa de esperanza, pero sabía que el precio podría ser demasiado alto. Se sentía atrapada entre el llamado del deber y el temor de perderse a sí misma en la vorágine de conflictos morales y lealtades. ¿Y tú estarías dispuesto a ayudarme? ¿A arriesgarlo todo? Su voz sonaba casi desafiante. Marcos vaciló un instante. No es solo tu vida la que está en juego. La lealtad a la verdad puede costar más de lo que imaginas. Pero si estás decidida, estaré a tu lado. Aún tengo mis propios demonios. Con su hígado encogido de nervios, Rosa reflexionó sobre su nivel de compromiso. Había empezado este viaje por Clara, y, ahora, se encontraba en la línea divisoria entre lo correcto y lo moralmente ambiguo. Era una jugadora en un peligroso juego de ajedrez, donde las piezas eran personas, y su futuro dependía de cada movimiento. «Vamos a hacerlo», afirmó Rosa, su voz resonando con fuerza renovada. Era un reto que la llevaría más allá de sus límites, a un abismo donde podría descubrir quién era realmente. La sed de verdad la había transformado, y no se detendría aquí. Mientras se levantaban de la mesa, sintió que la adrenalina comenzaba a fluir. Sabía que este movimiento podría ser el principio de algo grande. Se giró hacia Marcos, su mirada reflejando una mezcla de desafío y ambición. «No solo quiero ganar, quiero desmantelar este sistema». Los ojos de Marcos se encontraron con los de ella, y juntos compartieron una breve sonrisa de complicidad. Aunque el camino por delante estaba lleno de sombras e incertidumbre, Rosa ya no era la misma. La transformación empezaba a tomar forma, y la cuestión ya no sería si sobrevivirían, sino cómo regresarían a casa. La puerta del café se cerró tras ellos, y aunque Rosa había tomado una decisión, una pregunta se cernía en su mente, latente y peligrosa. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para conseguir la verdad? Y en el fondo, un eco resonante. La lucha apenas comenzaba.
La brisa fresca de la tarde desempeñaba un juego de luces y sombras, mientras Rosa caminaba junto a Marcos, el silencio que los rodeaba, cargado de dicha anticipación y un toque de temor. Habían dejado atrás el café, pero el peso de la decisión que acababan de tomar seguía incrustado en sus corazones. Era un cruce entre dos mundos, el de la búsqueda de la verdad y el de los secretos peligrosos que amenazaban con devorarlos. Rosa sintió que había cruzado una línea, no solo en su vida profesional, sino también en su percepción de sí misma. Aquel nuevo desafío había despertado una faceta de ella que había permanecido latente durante muchos años. La urgencia por descubrir la verdad se entrelazaba con un fuego interior que no había reconocido hasta ese momento. Necesitaré prepararme. No podemos entrar en esto sin un plan claro, dijo Rosa organizando sus pensamientos. La franqueza en su voz sonaba más fuerte que nunca, como si una corriente de poder la estuviera empujando hacia adelante. Marcos asintió, su expresión de confianza sumándose al nuevo ímpetu de Rosa. Estás en lo correcto. Necesitamos información específica sobre Juan y sus conexiones. ¿Sabes dónde podríamos empezar? Su red social. Hay cosas que no se suelen mantener en secreto, respondió Rosa, recordando los días de su formación como investigadora. Esa vida, con su ética y sus principios, se desvanecía lentamente, dándole acceso a una callejón oscuro, de la que no podría regresar fácilmente. Cada paso que daban hacia la próxima etapa de su misión, Rosa se preguntaba cómo gestionar la balanza de su moralidad. Había que adentrarse en su propia vulnerabilidad y fortalecerla. La idea de ser atrapada, o, peor aún, de traicionar lo que había defendido toda su vida profesional, le hacía temblar. Pero esa inquietud también la impulsaba a ser más astuta de lo que había sido hasta ahora. Hay algo que no he contado, empezó Marcos, su voz cargada de seriedad. Desde hace un tiempo, he estado recibiendo mensajes dentro del departamento. Algo se mueve en las entrañas de toda esta corrupción. Y podría haber aliados entre ellos. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna. La posibilidad de tener un aliado dentro del sistema la tentaba y asustaba al mismo tiempo. ¿Aliados? ¿Cómo podemos confiar en ellos?, cuestionó, su voz temblorosa por la mezcla de esperanza y duda. No lo sabemos, pero se trata de establecer conexiones y, en este caso, la confianza vendrá con el tiempo. La información será nuestra mejor aliada. Debemos descubrir qué saben y cómo podemos usarlo a nuestro favor, turnó Marcos en un tono casi conspirador. A medida que discutían su próximo paso, Rosa empezó a realizar una lista mental de lo que necesitaba. Su formación académica y profesional se volvía un recurso fundamental. Era hora de que sus años de estudio y experiencia se tradujeran en acciones tangibles. Tendría que despojarse de la voz que le decía que debía temer, aceptar que armar un rompecabezas de verdad requería despojarlos de las fronteras convencionales que había mantenido. Voy a profundizar en mis contactos. Si hay alguien que pueda ayudarme a obtener información sobre Juan, lo encontraré, afirmó Rosa, la determinación dibujándose nítida en su rostro. Es arriesgado, pero es la mejor puerta que podemos abrir. Necesitamos saberlo todo, saber cómo se mueve, agregó Marcos, viendo el cambio en su socia con admiración. La chispa que antes había visto como desesperación, ahora era fuego, un fuego alimentado por su propia experiencia de lucha. Esa noche, mientras Rosa revisaba sus notas, sintió la intensidad de su nueva dirección. La adrenalina corría por sus venas, acompañada de una marea de incertidumbre. Era su momento de brillar, de pelear. En su mente no había lugar para la duda. Cada segundo contaba. En medio del caos, una idea surgió. Atraer la atención de Juan podría ser la llave que necesitaban. Pero eso requeriría una astucia como la que nunca había tenido que emplear antes, y ahí radicaba el dilema. ¿Hasta dónde podría llegar sin perderse en el camino? Esa nueva versión de sí misma era implacable, pero en su interior un grito de advertencia resonaba. Todo o nada, murmuró para sí misma. La decisión ya estaba tomada,
pero la pregunta que ahora la atormentaba era si tendría el coraje para enfrentar las sombras que se avecinaban. Al cerrar su libro de apuntes, notó que en el fondo de su mente una idea latente se incubaba. Había algo más que simplemente exponer la verdad. Había algo más personal en juego. Podría descubrir no solo qué estaba en juego, sino quiénes eran en esa nueva batalla. Entonces, bajo la luz tenue de su escritorio, se percató de que la línea entre la verdad y la mentira comenzaba a desdibujarse, y ya nada sería igual. A medida que el futuro se llenaba de posibilidades, una nueva pregunta aparecía, sustancial y escalofriante. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar por la verdad? Rosa despertó al día siguiente abrazada por una inquietud renovada. Cada pulsación de su corazón parecía recordarle la urgencia de su misión. A pesar de lo incierto que se presentaba el panorama, comprendía que había cruzado una frontera en su vida. Ya no podía ocultarse detrás de su formación técnica y de las normas que siempre habían definido su comportamiento profesional. La búsqueda de la verdad había tomado un giro más personal, y una nueva Rosa estaba empezando a emerger. Mientras se preparaba, su mente declamaba un mantra que había cosechado entre los pasillos de la academia. Cada obstáculo era una oportunidad. Esa filosofía radicalmente distinta ahora servía como su brújula. No podía dejar que el miedo dominara sus pensamientos, por lo que decidió aceptar sus dudas como compañeras de viaje. Durante su desayuno, revisó la lista de contactos que había decidido activar. Cada nombre representaba una puerta, y cada puerta, una posibilidad. La investigación sobre Juan era solo la punta del iceberg, así que se propuso explorar a fondo su universo profesional. Apuntes, correos y redes sociales se convertirían en su arsenal. Mientras escribía en su cuaderno, su mano temblaba levemente. Un latido de ansiedad la instaba a dudar, pero inmediatamente lo desechó. En su interior, sabía que este era su momento. El primer contacto no se hizo esperar. Con un teléfono entre sus manos y el corazón en un puño, le llamó a Andrés, un viejo compañero de la universidad que había incursionado en el periodismo. Sabía que su habilidad para desenterrar verdades podría resultar valiosa. La conversación fluyó con naturalidad, como si los años no hubieran pasado. Andrés mostró interés en su investigación, y en el eco de su voz, Rosa probablemente escuchó el potencial aliado que necesitaba. Juan tiene una manera de hacerse de ciertos contactos. Tal vez podrías rastrear a sus antiguos cercanos, sugirió Andrés, dando en el clavo. Rosa sintió una corriente de optimismo al pensar que ya estaba formando un equipo, lentamente, pero de forma imparable. Sin embargo, el entusiasmo no era suficiente para calmar la inquietud en su estómago. A pesar de tener un plan, sabía que cada avance en la investigación podría ser peligroso. El dilema moral reaparecía en su mente. ¿Hasta dónde era capaz de llegar para obtener la verdad, y a qué costo? No estaba clara si el desenmascarar a Juan valdría el riesgo que implicaría perder parte de sí misma, de su esencia profesional. A medida que se adentraba más en la búsqueda, Rosa sentía que su coraje crecía. Las cartas estaban siendo dadas. Ahora era cuestión de jugar. La vida que había llevado durante años parecía distante, como un viejo recuerdo que poco a poco se desvanecía. Lo que antes consideraba una noble causa, ahora se tornaba en una vorágine compleja, donde la moralidad se enredaba con la ambición. Mientras revisaba una serie de mensajes de texto de sus contactos, algo inesperado surgió. Un nombre que jamás pensó asociar con Juan apareció. Sara, una ex compañera de trabajo que había renunciado justo cuando las cosas empezaron a complicarse. Sin dudar decidió buscarla. En el fondo sabía que si había una pizca de verdad en sus instintos, Sara podría proporcionarle información crucial. La búsqueda de Sara se tornó un viaje emocional, un repaso a sus interacciones pasadas, a sus risas y ambiciones compartidas. A medida que caminaba hacia la dirección donde solía vivir, su mente se llenaba de recuerdos, pero al mismo tiempo, la urgencia del presente la mantenía alerta. Al llegar frente al edificio, una sensación de inquietud la envolvió. La presión del momento hizo eco en su mente. ¿Realmente estaba lista para lo que pudiera descubrir?
¿Qué pasaría si Sara no fuera la aliada que todos esperaban? Si la verdad estaba ahí fuera, también podrían existir secretos más oscuros que los de Juan. Con un último respiro profundo, tocó el timbre y se preparó para enfrentarse no solo a su antiguo pasado, sino a la posibilidad de un futuro donde las verdades inesperadas podrían cambiarlo todo. Sonidos de pasos se acercaban al otro lado de la puerta, y una nueva pregunta penetró su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar cuando la línea entre aliados y enemigos comenzaba a desdibujarse? La puerta se abrió lentamente, revelando a Sara con una expresión que reflejaba cercanía y desconfianza al mismo tiempo. Se miraron por un instante que se sintió eterno. Dos mundos que habían estado separados por la decisión de huir del ruido destructivo del entorno laboral. Rosa sintió cómo las memorias de su amistad comenzaron a empujar a su lado una mezcla de nostalgia y temor. Rosa. Su voz resonó con un matiz de sorpresa, pero también de cautela. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Hay cosas de Juan que hay que esclarecer. Creo que tienes información que puede ayudarme, respondió, luchando con la mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Cada palabra que salía de su boca parecía un hilo, tendiendo un puente entre su viejo yo y la nueva Rosa que estaba construyendo. Sara frunció el ceño, y con un gesto apenas perceptible de su cabeza, invitó a Rosa a entrar. El ambiente era más cálido de lo que había recordado, como si empezara a descongelar un pedazo de su pasado. Una vuelta a la casa y sus pequeños detalles, que ahora parecían un eco de oportunidades perdidas y elecciones tomadas. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que pasó... Sara dejó la pregunta suspendida, cargada de emociones no expresadas. Porque tengo que asumir mis decisiones. Lo que ocurrió me hizo cuestionar no solo a Juan, sino a mí misma, y a lo que estoy dispuesta a aceptar, dijo Rosa con firmeza, mientras su pecho se expandía con el peso de su determinación. La conversación se tornó hacia los tiempos compartidos, hacia la historia que las había unido en el pasado. Rosa escuchó cómo la vida de Sara había encontrado nuevos rumbos, lejos de la tensión y el estrés de su antigua oficina. Sin embargo, cada palabra que Sara pronunció, cada anécdota, hizo que Rosa se sintiera atrapada en un contraste doloroso. La tranquilidad de la vida de su amiga era un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Juan prometió mucho, pero hay verdades que ocultó, y no puedo vivir en la sombra de su engaño, continuó, esbozando una línea entre amistad y la verdad necesaria. Necesito que me digas qué sabes. Los ojos de Sara se oscurecieron. No creo que quieras conocer los detalles. Me costó salir de eso, Rosa. Me fui porque en algún momento me sentí atrapada, dañada por cómo la verdad se manejaba. Quizás tú deberías hacer lo mismo. Algo en su tono resonó con Rosa. El sacrificio de Sara le recordó su propia búsqueda, un laberinto de decisiones que apenas comenzaba a explorar. La imagen de lo que había sido la hizo dudar. Una parte de ella quería rendirse, regresar al refugio de su vida anterior, alejada de la complicidad involuntaria. Pero no podía. No cuando la adrenalina de proceso la consumía, cada latido insistiendo en que este era su momento. Lo haré, pero necesito que me acompañes. No puedo enfrentar esto sola, imploró Rosa, sintiendo que su futuro profesional dependía de esta elección. La expresión de Sara se suavizó, aunque permanecía en la cuerda floja. Está bien, pero ten cuidado. Hay cosas que no están bien. Te recomiendo que no rompas el silencio sin estar lista para sus consecuencias. La verdad, es un precio que debo pagar, interrumpió Rosa, sintiendo cómo el desafío la recargaba de energía. En su interior, comenzaba a gestarse una chispa de revelación. Su búsqueda no solo era externa, sino un viaje profundo hacia su propia integridad. Finalmente, Sara se sentó. Bien, te contaré lo que vi, pero tendrás que enfrentarte a lo que venga. Las palabras resonaron y, con cada detalle que Sara compartía, Rosa vislumbraba la magnitud de lo que realmente implicaba su búsqueda. El mundo de Juan era más oscuro de lo que había imaginado, con tentáculos que llegaban a lugares que nunca había considerado. La conversación se adentró en las sombras, y así,
Mientras la luz se desvanecía del día, Rosa se dio cuenta de lo lejos que estaba de volver atrás. Con la adrenalina pulsando en sus venas, una pregunta se formó en su mente. ¿Qué haría después de descubrir todas estas verdades? Lo que Sara revelaría podría llevarla a un precipicio del cual no habría retorno. La línea se había trazado, y sus opciones comenzaban a estrecharse. Cuando la noche ya había caído, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Andrés. He encontrado algo. Es más grande de lo que pensamos. Necesitamos hablar, y rápido. Rosa miró a Sara, donde la incertidumbre y la determinación se entrelazaban en sus miradas. El reloj marcaba el tiempo, y el momento de actuar se acercaba. La búsqueda no solo revelaría la verdad de Juan, sino que también podría definir quién era ella realmente. Sin más tiempo que perder, se preparó para adentrarse en lo desconocido. Un nuevo dilema se cernía sobre ella. Si las verdades surgían de las sombras, ¿cómo afectaría esto su búsqueda de integridad personal? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el riesgo iba en aumento. Rosa respiró hondo, preparándose para lo inevitable. La voz de Sara se desvaneció en el aire, dejando a Rosa con un eco de incertidumbre. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, pero la urgencia de la situación no le concedía ese lujo. La idea de ser descubierta, de ver cómo su mundo se tambaleaba en un hilo de mentiras, la llevó a una especie de enfoque extraordinario. Aquella búsqueda de la verdad se convertía en la obra de su vida. Con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, Rosa sintió la presión y la determinación fusionándose en su interior. Un atisbo de pánico la atravesó, pero rápidamente lo convirtió en gasolina para su ambición. Había demasiado en juego para dudar. Sus decisiones anteriores habían sido impulsadas por el miedo, pero ahora, con cada latido del corazón, se estaba transformando en la versión de sí misma que siempre había deseado ser. Resiliente, proactiva, valiente. ¿Qué te pasa?, preguntó Sara, con un ligero tono de preocupación en su voz. Voy a hablar con Andrés, respondió Rosa, desligándose de lo que había sido un lazo emocional tan fuerte. No podía dejar que sus sentimientos afectaran esta decisión. Era el momento de actuar. Se esforzó por mantener la calma mientras unas imágenes difusas de su participación en este entramado de engaños se apoderaban de su mente. Sin embargo, supo que la única forma de salir adelante era a través de la revelación. La noche avanzaba lentamente, y mientras esperaba la respuesta de Andrés, sintió la ansiedad moldear sus pensamientos. El silencio que la rodeaba se convirtió en un recordatorio de lo solitaria que se había sentido durante tanto tiempo. Sin embargo, en esa soledad, también había oportunidad. En vez de lamentarse, decidió utilizarla para explorar su nueva narrativa. Lo harás bien, se dijo en voz baja, casi tratando de convencer a la Rosa insegura que aún persistía en su interior. Has sobrevivido a cosas peores. La reafirmación dentro de ella estaba empezando a tomar forma. Las sombras del pasado no tenían por qué definir el presente. Cuando el teléfono vibró de nuevo, Rosa sintió una sacudida de adrenalina y anticipación. La respuesta de Andrés era incisiva y clara. Había pruebas que implicaban a Juan en algo mucho más grande y complicado de lo que ella había imaginado. Pero, ¿realmente quería saber más? La duda la consumió nuevamente, planteándole si su búsqueda estaba impulsada por la necesidad de verdad o por el miedo a enfrentar sus propios demonios. Mientras se armaba de valor para responder a Andrés, pensó en la vida que había dejado atrás la mujer que una vez fue. Sabía que abrazar esta nueva realidad implicaba un profundo análisis de su propia moralidad. Tomar la decisión de avanzar podría llevarla a confrontaciones no solo con Juan, sino con todas las relaciones que la habían rodeado. Un nuevo dilema surgió. ¿Cómo afectaría sus decisiones a su futuro? ¿Iba a ser capaz de levantarse y seguir en el camino hacia el descubrimiento personal? La verdad, era un camino incierto, pero se sentía fortalecida al pensarlo. Lo que antes le había hecho temerosa ahora se presentaba como una posibilidad. Voy a ser quien se enfrente a todo esto, murmuró,
cerrando los ojos para visualizar lo que vendría. Las 3 palabras resonaron en su mente con una intensidad electrizante. Tenía que ser responsable de sus elecciones, pero también sabía que esas decisiones tendrían repercusiones poderosas. En un impulso llamó a Andrés. ¿Cuándo y dónde nos vemos? Su voz era más firme de lo que esperaba. La determinación la estaba desbordando. En media hora, en la cafetería de la esquina. Tengo algo importante que mostrarte, respondió él con un tono más grave que de costumbre. Colgó sin esperar más, sintiendo cómo el peso de la verdad se transformaba en un arma de doble filo. Podía cortar la red de mentiras que la habían atrapado, pero también podía desgarrar la hasta ahora segura vida que había construido. Mientras se preparaba para salir, la idea de lo que la esperaba en la cafetería era electrizante. Este es el comienzo de algo, se dijo, con una mezcla de inquietud y emoción atravesando su ser. Pero había una sombra de duda que la seguía, haciéndola cuestionar si realmente estaba preparada para aceptar todas las verdades que se revelarían. Al salir de casa, la incertidumbre se cernía sobre ella como un velo pesado. La búsqueda de límites personales estaba a punto de ser puesta a prueba. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que estaba a punto de descubrir no solo la verdad sobre Juan, sino una verdad mucho más profunda sobre ella misma. Lo que sucedería en esa cafetería podría entregarle el poder que tanto había anhelado, pero también podría ser el momento en que su vida se partiera en dos. Mientras caminaba, el eco de su determinación resonaba cada vez más fuerte en su mente. ¿Estaba realmente lista para la revelación que se avecinaba? La pregunta quedó en el aire mientras se acercaba a dar un paso hacia lo desconocido. Rosa empujó la puerta de la cafetería, sintiendo cómo el aire caliente y aromático le recordaba la calidez de su hogar. Una sensación que contrastaba con la tensión en su interior. Aunque el bullicio y las risas de los clientes la rodeaban, su mente estaba enfocada en la razón por la que estaba allí. La búsqueda de la verdad había pasado de un pasatiempo a una misión inquebrantable. Su propia transformación la había empoderado, y ahora debía sostenerla. Andrés la esperaba en una mesa apartada. Su rostro reflejaba seriedad. Al acercarse, Rosa pudo notar la sombra de gravedad en su expresión. ¿Qué tienes?, preguntó, su voz firme a pesar de las extrañas mariposas en su estómago. Sabía que esta conversación podría ser la clave para desmantelar el engaño que rodeaba a Juan. «Esto es más grande de lo que pensábamos», comenzó Andrés, extendiendo un archivo que se deslizó como un denso telón de fondo. «He conseguido acceso a documentos que demuestran que Juan estaba involucrado en una red de corrupción que va más allá de lo que imaginas». Mientras las palabras caían, Rosa sintió una mezcla de incredulidad y una oleada de motivación. Cada hoja que exploraba revelaba la extensión de la corrupción, cada número y cada firma un ladrillo más en el camino que estaba construyendo hacia la verdad. De inmediato, comprendió que este hallazgo no solo era vital para la defensa de Clara, sino que también comenzaba a desmantelar su propia realidad de una manera imprevista. Había descubrimientos que afectarían a muchas personas, y para Rosa, cada uno de esos descubrimientos representaba una conexión más profunda con su propia misión. La única manera de abordar esto es actuar ahora mismo. Necesitamos que esto se haga público, dijo Rosa, la determinación surgiendo como una antorcha ardiente dentro de su pecho. La sociología de la comunidad no solo era una teoría que había estudiado. Se convirtió en su anhelo de justicia, en su deseo de hacer lo correcto. Andrés la miró, su incredulidad mezclándose con la admiración. Tienes razón, Rosa, es el momento. Sin embargo, esto significará un riesgo considerable. Podríamos estar poniendo nuestras vidas en peligro. Había un resplandor en sus ojos. Él sabía que era verdad, pero la ética y la valentía de Rosa le daban un impulso que difícilmente podría ignorar. Siempre hay un riesgo, pero este es el riesgo que debo tomar. No solo por Clara, sino por todo lo que este sistema ha arrastrado, contestó Rosa con firmeza, el eco de sus palabras resonando con una convicción inquebrantable. La búsqueda de la verdad exigía integridad, y ella ya no podía permitirse dudar. Mientras discutían los pasos a seguir, Rosa no podía evitar pensar en la travesía que había recorrido.
De ser una mujer en la sombra de su hermana, ahora estaba alzando su voz, dispuesta a enfrentar las consecuencias y, si era necesario, volar sobre el abismo de la incertidumbre. Con la información en la mano y una alianza renovada en su pecho, decidieron documentar todo. No era solo su historia, era la historia de la lucha por la verdad en un mundo de mentiras. Se llenaron de valor, sabiendo que cada palabra escrita podría ser un ladrillo en la construcción de un futuro más justo. Después de horas de arduo trabajo, se sintieron exhaustos pero satisfechos. Rosa miró a Andrés, con un brillo en sus ojos que no había notado antes. «Gracias, esto no sería posible sin ti», le dijo, consciente de que cada conexión, cada impulso de acción, era un paso hacia su propia liberación. Cuando finalmente procesaron toda la información, tomaron una decisión crucial. Irían a los medios de comunicación. Hacer ruido era la clave para que la verdad saliera a la luz, y estaban dispuestos a convertirse en mensajeros. El tiempo apremiaba, y cada segundo contaba. A medida que se preparaban para la rueda de prensa, el miedo acechaba, pero Rosa se encontró envalentonada por la claridad de su propósito. Comprendió que había superado la sombra del temor, que ya no era solo la hermana de Clara, sino su propia mujer, una luchadora con voz y poder. La visión del impacto que estaban a punto de generar la alimentaba, la transformaba. «Es ahora o nunca», exclamó Rosa, sintiendo como un torrente de energía la acompañaba al escenario. Cuando finalmente se dirigió a los periodistas con su corazón palpitando de adrenalina, supo que este acto no solamente era una defensa de su hermana, sino también una reclamación de su identidad. La verdad se manifestó en sus palabras, liberando un eco que resonaría más allá de sí misma. «Estamos aquí para desenmascarar la corrupción que ha amenazado nuestras vidas», proclamó. La valentía surgiendo desde lo más profundo de su ser, empujando la inquietud hacia un rincón olvidado. Lo que estaba haciendo no era solo personal, era el cumplimiento de una visión que había estado esperando ser realizada. Así, mientras el futuro se toreaba entre luces y sombras, Rosa, la mujer que una vez estuvo atada a la sombra de su hermana, había abrazado su verdad, había encontrado su voz, y ahora, con la verdad en la mano y la determinación en el corazón, estaba lista para iniciar una batalla que no se limitaba a una sola entidad, sino al mismo tejido de lo que significa ser humano. Desde el lugar donde se encontraba, comprendió que era hora de seguir adelante por sí misma. Al día siguiente, Rosa se sentó frente a la computadora. No solo estaba revelando un escándalo, estaba escribiendo su propia historia, dejando atrás las inseguridades y las luchas para convertirse en la mujer que siempre debió ser. La historia apenas comenzaba, y el eco de su voz resonaría hasta convertir las sombras en luz. La libertad comenzaba en su interior, y estaba decidida a no detenerse hasta que cada verdad hubiera encontrado su puesto en el mundo. Las huellas de su camino estaban marcadas por la valentía, la resiliencia y una determinación inquebrantable. Había cruzado la frontera, el futuro la aguardaba, brillante y desafiante. No hay momento más crucial que este. Te imploro que suscribas inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias conmovedoras y exclusivas. Deja un me gusta ahora. Es vital para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final potente. Y no lo olvides. Comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan unirse a esta aventura de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.